Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Division Mobile. Sí, señores, oficialmente ya ha salido para probarlo el día de hoy. Pero bueno, primero que nada agradecemos a Ubisoft porque nos ha dado el acceso 2 días antes de que salga oficialmente la beta regional del juego. Recuerda que esta beta saldrá en Brasil, Australia y Estados Unidos. ¿Vas a poder descargarlo y jugarlo? Sí, claro que sí. Recuerda que nosotros estaremos subiendo el APK, pero ya ha salido oficialmente. Otra cosa a tener muy en cuenta es que en mi red social, Twitter, he puesto lo que es un post en el cual vamos a estar obsequiando algunos que otros códigos. Espero que no den más códigos para obsequiar. Y en estos códigos vas a tener el acceso anticipado 2 días antes. Esto gracias a, pues, Ubisoft, que hemos tenido el acceso antes de que salga oficialmente la beta el día 16. Vas a poderlo descargar y obviamente se va a poder con APK. Lo más seguro es que sí. De igual manera yo estaré subiendo todo a detalle. Y en fin, muchas gracias a Division porque nos ha dado la oportunidad de tener el acceso antes y también proporcionarnos códigos para que la gente pueda jugar de la mejor manera posible. Lo típico que se necesita obviamente es una cuenta de Ubisoft para que ustedes lo sepan. Y pues nada más, o sea, lo típico. Sé que ya muchos hemos jugado esto, habíamos esperado de que saliera obviamente el juego como tal. O sea, esto lo voy a pasar porque ya hemos visto muchas veces la cinemática. Y pues lo típico y lo perfecto. O sea, sí que hay cositas de la vida, no se me preocupen señores. El juego al menos ya está traducido completamente al español. No sabemos si va a tener doblaje latinoamericano como lo pasa en Rainbow Six Mobile en general. Esperemos de que así sea. Y pues creo que este es el nuevo tutorial que nos han implementado. El juego básicamente va a ir muy bien y no hay de qué preocuparse, señores, ya para que lo sepan. En tema de configuraciones, por si las quieren ver, aquí las tienen. No hay mucha configuración de momento. Hay que descargar algunos archivos. Tiene obviamente lo que es configuración de ajustes de mando. Como pueden ver, tenemos la sensibilidad del mando. Está mucho más completo en este aspecto con el mando, lo que es incluso el propio de Division, por si no lo sabían. También tenés obviamente sistemas de teclado, por si quieres utilizar teclado y demás. Y mientras tanto, también algo a destacar es que hay que descargar completamente todos los archivos del juego, porque pues obviamente se tiene que descargar todo, o sea, todo. O sea, ahorita solo estamos en un mini tutorial. La movilidad y la jugabilidad del juego, pues básicamente siempre tiende a ser la misma. Y el modo historia que ya habíamos jugado, ustedes se la saben. Este es un nuevo tutorial que hemos estado probando tranquilamente. Y pues me alegra decirte que este juego tal vez no sea lo típico de tryhardear, pero un poco sí casual de grindeo, porque honestamente de que vale la pena, es un juegazo. Y pues mediáticamente mientras estamos haciendo lo típico de los movimientos básicos y también en la personalización del mismo juego, pues denomina todo lo que se quiere hacer. Es un juego básicamente un shooter en tercera persona de mundo abierto con PvP y con PvE. Yo lo he dicho muchas veces de que hay juegos que valen la pena. Este es un juego AAA, se denomina un juego AAA, señores, no es cualquier tipo de juego. No es un juego hecho así por así, tal cual. Es un juego el cual comentamos muchísimo hace mucho tiempo. El desarrollo de este juego ha sido muy grande y espero que le den su oportunidad y que lo jueguen y que se diviertan con sus amigos. Incluso tenemos el campo de tiro, loco, clase de loquera. Qué buena loquera. Después voy a cambiar el HUD porque se me reinició todo, obviamente. Se me reinició todito. Ando con la MP5 God. Recuerdo que mucha gente lo estuvo diciendo seguramente en su beta anterior, que yo les enseñé cómo poder tener la oportunidad de descargarlo y jugarlo. Porque obviamente sé que algunos estaban con el pensar de, bueno, ¿cuándo lo vamos a volver a jugar? Este juego está en desarrollo y demás, pero bueno, lo que pudimos ver en su momento con The Division, pues literalmente vale la pena, o sea, tal cual. Y es que lo están viendo, o sea, va a 30 FPS porque no se han descargado todos los archivos. Cuando se descargan los archivos me activo los 60 FPS, pero de que vale la pena el juego. Me gusta el entrenamiento que nos están dando porque este entrenamiento nunca lo hemos tenido. Esto más que todo para la gente que no sabe cómo es este modo de juego de estilo de cobertura, táctico, entre comillas, rushear, jugar PvP, jugar PvE, que al fin y al cabo de eso va The Division, o sea, y literalmente vale completamente la pena. No sé si has visto algunos de mis clips que yo he subido completamente de Division y es que literalmente está muy bien. Aquí incluso te explican lo del sistema de cobertura, cómo es, cómo aplica y cómo lo debes de utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos una torreta. Una típica torreta hija de su madre, loco. O sea, imagínate. O sea,
sea, no dejes que te mate o usar el sistema de coberturas a como quieras a tu gusto. No te oportunidad de controlar. Sí, que literalmente, aunque no creas, es bueno que te estén dando este tutorial en este juego, porque en este juego ocupas mucho lo que son el término de cobertura. O sea, solo imagínate. A ver, espérate que te dispara, se sobrecalienta y tienes que cambiarte. Bueno, así no va a ser siempre, obviamente siempre va a ser más complicado. Porque que lo va a hacer, loco, ¿tenés? Cuidado. Tenemos medkit por si acaso, por si preguntan. Muchas habilidades tienen estos propios... Oh, nice. Ah, por cierto, no sé si me dejen, pero bueno. Bueno, para salir de la cobertura es hacia atrás, hacia lo típico. No hay nada fuera de lo común. Y vamos a lo último del poderosísimo entrenamiento. Este entrenamiento está mucho mejor, loco. O sea, es que lo hacen muy detallado. Y aunque no lo creas, está bien para la gente. Este juego sí necesita un entrenamiento más que todo básico. Porque la gente no entiende mucho lo que es el sistema de cobertura de Division. O sea, es un poco de pensar, no es tal cual. Bueno, aquí están las 4 facciones, las especializaciones. Yo me voy a ir por el que siempre he utilizado, que es experto en demoliciones. A mí me encanta experto en demoliciones. Podemos usar maestría en arma y apoyo, maestría en habilidad de ADE. No sé, loco, si usar vanguardia, porque vanguardia, pues aquí podemos ver las habilidades. Incluso si le das en la parte de arribita, puedes ver todas las habilidades. Este es el UAV, esta es la pistolita, que es cobertura inteligente de comando, tal cual. Ok, perfecto, toca desplegar cobertura inteligente. Y la otra que sería el vínculo tal que aumenta el daño de las armas y proporciona puntería. No sé si querés jugar a los 3 o también tenés el baluarte, que lo tenés por acá. Le das aquí en la parte de arriba. Te da pincho de ronda, aturde y hiere a los enemigos. Luego tenés el escudo falante, ofrece protección al fuego enemigo y a la vez que te permite usar armas. Lo estás pudiendo ver. Y luego tenés la habilidad exclusiva, que es la más fuerte, que podría ser la de contención, que es combo irruptor con escopeta. Está muy buena. Luego pues tenés experto en demoliciones, que es el que más he utilizado, que tiene obviamente los drones, la torreta y el lanzagranadas. Obviamente va a haber más clase, eso ténganlo muy en cuenta. Y luego vas a tener el médico de campaña, porque recuerda que a veces juegas PvP y juegas PvE, entonces básicamente tienes que tener algunas otras habilidades para ayudar a tus compañeros. Y eso es lo bueno, que te da mucho rejuego para poder jugar con todas las clases que quieras utilizar. No te quedas solo con uno. Ya, y aquí lo estás viendo. La verdad me voy a ver el baluarte, porque es que me gustaría utilizar las habilidades completas. Aquí podemos ver incluso las habilidades. Y pues en teoría ya con mi personaje hecho, pues ya podría utilizarla completamente. Aquí me la van a enseñar a utilizar y ¡pam! Mira los personajes y le tiro una red de fuego. Luego tenemos este, que está muy bien. Me parece perfecto. Y la habilidad ultra, que es la que vamos a utilizar ahorita. Ahí está. Es el chaleco. Ahí está. Pam, pam, pam. Muerto. Nice, me sirve. Perfecto. Está bueno. El propio tutorial está muy bueno. 7 de 10, loco. Ok, me sirve. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. No, recarga, recarga. Lo que me gusta es que las puedes combinar, loco. Lo que me gusta es que las puedes combinar. Si no las pudieras combinar fuera diferente. No, curar no. Lo al menos del control de masas lo veo súper bien, ¿no? Literal. Ok, esa carga de choque. God. Bueno, creo que ya está. Listo, literalmente. Completar el entrenamiento. Vuelve a entrar a la habilidad. Entrenamiento de evaluarte. Completar entrenamiento.
Concluimos la sesión final de pruebas preliminares. Listo. Me alegra poder confirmar que te hemos reclutado como agente. Ahora comienza el entrenamiento. Sí, o sea, ahora lo que vamos a hacer, lo típico es crear el personaje. Y pues con esto estaría. Está muy bien, está decente el entrenamiento. Es la primera vez que nos lo ponen. Y pues perfecto. Con esto, lo típico, esto ya no lo sabemos. La típica entrada, vas al personaje y te lo creas. Ya es cosa de cada quien como se quiera crear su propio personaje. Como siempre lo digo, The Division es un juego muy bueno. Si has jugado el 1, si has jugado el 2, sabes de lo que va. Y si no lo has jugado, pues te lo recomiendo porque es un juego muy recomendado por la gente de que ha jugado este tipo de juegos. Y pues uno de las joyas que ha hecho Ubisoft. En fin, cositas de la vida que siempre comentamos. Recuerda que también puedes crear a tu propio personaje por si tenías alguna que otra duda. En fin, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Espero descargues y juegues The Division. Estate al tanto, activa la campanita porque estaremos trayendo completamente el APK para que puedas descargar el juego. Claro que sí.